Vamos a comenzar nuestro estudio. Voy a compartir mi pantalla. A ver, un segundito. Vale. ¿Todos pueden ver? Sí. Vale. A ver si se escucha bien, ¿no? Vale, vamos a comenzar nuestro estudio. Nuestro tema es borrando el pecado. Es un estudio que dio la hermana Terry Lambert. Así que comenzaremos nuestro estudio. Este es el título, Borrando el pecado. Leyendo el capítulo 13 de Mateo. Vamos a ir al capítulo 13, versículos 34 a 35. ¿Cuál es el tema que obtenemos del capítulo 13? Ya vemos que son las parábolas. Todas estas cosas dijo Jesús a la multitud y las dijo en parábolas. ¿Y qué nos dice acerca de la parábola los versículos 34 y 35? Si vamos al inglés, nos dice que son secretos. En español creo que nos dice cosas escondidas. Entonces tenemos que las parábolas son igual a los secretos. ¿Vale? Y tenemos que las parábolas son secretos. Y si fuéramos a Amós 3:7, nos dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces tenemos que la profecía son secretos. Entonces si volvemos a Mateo 13 y fuéramos a leer el versículo número 11, Jesús les dice: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Entonces tenemos parábolas es igual a secretos, profecías es igual a misterios. Vale. ¿Y cuál es el tema de que tratan las parábolas? ¿Alguien quiere sugerir algo? ¿Qué quieres decir? ¿De qué trata? ¿Cuál sería el tema? O sea, cuando Jesús hablaba en parábolas, ¿para qué eran? ¿Para hablar de qué? ¿De hablar de eso? De lo divino. Muy bien. Él mostraba con lo cotidiano, mostraba lo divino y así las personas se les quedaba más. Amén. Vale, entonces, él cuando hablaba en parábolas era para mostrar el reino de Dios, el reino de los cielos. Vale, así que cuando fuimos a la profecía para entender más sobre el reino de los cielos, el secreto que nos fue revelado fue acerca de Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2, el versículo 28 dice que hay un Dios en los cielos, el cual revela los secretos, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Para que Dios revele los secretos, le ha dado este secreto al rey Nabucodonosor. Y se lo ha dado para el futuro, para los últimos días. El ángel Gabriel, cuando habla con Daniel en el capítulo 10, él le dice que ha venido para hacerle saber a su pueblo en los posteriores días, porque la visión era para esos días. Así que queremos saber qué va a pasar con el reino de los cielos en el fin del mundo. Pero Daniel capítulo 2 nos da una imagen. O sea, todos estamos familiarizados con la imagen, sabemos cuáles son esos reinos. Los voy a colocar aquí: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Vemos una serie de fases, pero hay reinos de esta profecía bíblica, y cuando fuimos a Daniel reconocemos que cada parte de su cuerpo, como cabeza, muslo, brazos, pies, representan tanto un rey como un reino. Así que es algo importante del capítulo 2 de Daniel. Eso ya se dio en lo dio Alén. Este estudio. Vale. Es un rey, un reino. Pero cuando fuéramos a mirar los reinos del cielo, no representan el reino de los cielos, son los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo están en la tierra y el reino de los cielos también,
pero está representado como una montaña, con una piedra cortada. Los reinos del mundo, la hermana White lo llama sociedad, pero a la montaña, los reinos de los cielos, lo llama iglesia. Hay una cita, os voy a dar la referencia, que está en Hechos de los Apóstoles 11.2, no la tengo puesta aquí en la presentación, pero la voy a parafrasear. Dice, ¿a qué hemos de comparar el reino de Dios? Preguntó Cristo. ¿O con qué semejanza lo representaremos? Él no podía emplear los reinos del mundo como algo similar. No podía hallar en la sociedad nada con qué compararlo. Entonces, está comparando y contrastando la iglesia con la sociedad. Entonces, cuando miramos a la iglesia, Jesús hizo una pregunta en comparación. ¿Cómo compararemos el reino de los cielos? Pensamos que no hay nada en realidad que podamos comparar, y eso es cierto. Y sin embargo, podemos ponerlos en esta montaña junto a la imagen y hacer comparaciones. Entonces, ¿de qué está hecha la iglesia? ¿De qué podríamos decir que está hecha la iglesia? De la iglesia. ¿Decir algo? Sí. Del adventismo, ¿no? Imagínense si nosotros tuviéramos que dar un material. ¿De qué podría estar hecha la iglesia? ¿De qué podría estar hecha la iglesia? No. La imagen está hecha de oro, plata, bronce y hierro, ¿no? Eso es lo que podemos ver en la imagen. Ajá. Ajá. Entonces, ¿de qué está hecha la montaña y la piedra? Al comparar y contrastar, ¿qué podríamos reconocer? Barro. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, lo mismo pienso. Ajá, sí. Arena, piedra, ¿no? Arena, piedra, barro. Vale. Para que sepamos, ambos, piedra y montaña, representan a una iglesia, pero solo una puede representar el reino de los cielos, eso lo sabemos. No puede los dos representar el reino de los cielos, solo uno. Entonces, para averiguar de qué está hecha la montaña, cuando miramos la imagen, nosotros podríamos ver que hay una iglesia en la imagen de la estatua de Daniel 2, y lo podríamos ver que es en los pies. La hermana White nos dice que el barro cocido representa la artesanía de la iglesia. Entonces voy a poner aquí la cita. Dice, hemos llegado a una época en la que la obra sagrada de Dios está representada por los pies de la imagen, en la que el hierro se mezclaba con el barro cocido. Dios tiene un pueblo elegido cuyo discernimiento debe ser santificado, que no debe convertirse en profano, poniendo sobre el cimiento madera, heno, rastrojo. Todo alma que sea leal a los mandamientos de Dios verá que el rasgo distintivo de nuestra fe es el séptimo día del sábado. Si el gobierno honra el sábado como Dios ha ordenado, se mantendría en la fuerza de Dios y en defensa de la fe una vez entregado a los santos. Pero los estadistas defenderán el sábado y mezclarán su fe religiosa con la observancia de este hijo del papado, colocándolo por encima del sábado que el Señor ha santificado y bendecido, apartándolo para que el hombre lo guarde entre él y su pueblo por 1000 generaciones. La mezcla de la artesanía de la iglesia y la artesanía del Estado están representadas por el hierro y el barro. Entonces aquí podemos ver esta cita, que la hermana White está diciendo que la iglesia es el barro, podemos verlo representado por el hierro y el barro, y el Estado, ¿no? El Estado sería el hierro, podríamos decir. Entonces, hemos visto, ¿no?, en esta cita que ella lo compara con el barro cocido y el hierro al estado de la iglesia. Si fuéramos a 2 de Pedro, capítulo 20 al 22, vamos a ver algo interesante. ¿Alguien que quiera leer estos textos? ¿Las leo? Sí, por favor. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido
lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Vale, muchas gracias, hermano. Entonces, al final podemos ver que la palabra cieno, si la miramos en la King James, podemos ver que es en la Strong, a ver si me deja, no sé qué es lodo, barro o cieno, también está bien traducido, es la palabra en griego G1004. Así que vemos una parábola, aunque aquí no se le llama parábola, sino proverbios, pero es una parábola donde un cerdo vuelve a revolcarse en un barro sucio. ¿Y qué representa esta suciedad o ese barro? Si vamos al versículo 20, ¿qué es lo que ha hecho el pueblo de Dios? El pueblo de Dios ha escapado de las contaminaciones del mundo a través del conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué representa ese barro? Podríamos ver que representa las contaminaciones del mundo. Eso es lo que podemos ver. No puedes hacer nada con barro lodoso, cieno, excepto revolcarte en él si eres un cerdo. Entonces tenemos un barro, y esta iglesia, que es un barro, tiene las contaminaciones del mundo en él. Entonces tendría sentido porque es parte de los reinos del mundo. Así que si eres parte de los reinos del mundo y tienes una iglesia, va a tener contaminaciones del mundo. Si volviéramos un poco más atrás, al versículo número 19 de ese mismo capítulo, dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que venció. Así que hay una promesa de libertad cuando lo que está es contaminada por el mundo. Entonces vemos que no es una verdadera libertad. Así que esta arcilla es barro cocido, que pertenece al mundo, que es una iglesia, pero que tiene contaminaciones mundanas. Así que si vemos aquí esta iglesia, pero no en el mundo, ¿de qué estaría hecho? Vemos que también es barro y arcilla, al comprar y contrastar. Voy a darle otro texto bíblico, está en Isaías. Si el barro cocido, voy a sugerir que está hecho de barro cocido. Es cierto que nunca hemos visto una montaña esa de barro, pero si comparamos y contrastamos, vemos que una iglesia que es de barro, pero que es mundano. Entonces deberíamos ver una iglesia también en la piedra y en la montaña. Pero no es mundano. Entonces, ¿qué tipo de barro sería si no es mundano ese barro? ¿Qué tipo de barro podríamos decir que sería? ¿Alguien puede contestar? Una arcilla. No entendí tu pregunta. ¿Puedes repetirla, por favor? Si vemos que el barro que analizamos en la estatua es el de las contaminaciones del mundo, de la libertad falsa. Si fuéramos a la montaña, a la roca, ¿qué tipo de barro sería? Si no es contaminado, lo contrario. Es un barro, como dijo el hermano, arcilla, ¿no? Es un barro, ¿qué más le podrían dar? Es puro, sin mezcla y es de alfarero, ¿no? Ah, correcto, eso es lo que quería escuchar. Vale, es un barro que tú lo puedes moldear. Entonces, si fuéramos a Isaías, capítulo 64, 8 al 9, nos dice: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, nosotros, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. Y aquí mira, ahora pueblo tuyo somos todos nosotros. Entonces, Dios está lidiando con la iglesia que está un poco en conflicto. En el capítulo 65 habla sobre el rechazo de los judíos. Así que lo que vemos aquí es que somos barro y podemos ver, si fuéramos al versículo 9, dice que olvides nuestras iniquidades, olvida nuestros pecados. No te enojes con nosotros, dice, olvida nuestros pecados. Entonces, tiene muchos pecados. Si volvemos al versículo número 6, ¿qué nos dice? Bien, si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento.
Entonces, incluso las cosas buenas que hacen son muy pecaminosas, por lo que esta arcilla, este barro, está pidiendo al alfarero que por favor no recuerde sus pecados. Así que vemos una iglesia está hecha de barro. Así que aprendamos un poco más sobre esta iglesia de barro y vamos a ir a otro libro, Jeremías 18:1-6. Y nos dice, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que la hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros, o sea, Dios le dice, como este alfarero, o casa de Israel, les dice Dios, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Así que aquí está el barro, lo que está es la casa de Israel, su iglesia está en sus manos, de él moldeándolo, pero ¿qué le pasa al recipiente? ¿Qué es lo que le ha pasado al recipiente? Se ha estropeado, ¿no? Se ha roto, se rompió. Entonces, ¿qué puede hacer Dios? Lo que tiene que hacer Dios es volver a hacerlo de nuevo. O sea, tiene que volver a comenzar ¿a qué? A moldearlo, ¿no? Cuando tú tienes este recipiente que está estropeado, que no puedes retener el agua, lo que tienes que hacer es volver a masillarlo, volver a crearlo. Entonces, para que sepamos, Dios puede empezar de nuevo con el barro. Así que es un principio que podemos ver que la iglesia es de barro. Cuando miramos el reino de los cielos en Daniel 2, vemos que tenemos una montaña de barro, pero también tenemos una piedra que está siendo tallada. Dios comienza de nuevo y comienza de nuevo con la piedra, no con la montaña, sino con la piedra. Entonces, este reino crece y también se convierte en otra montaña, mucho mejor, un mejor recipiente, que no tiene lodo, que no está estropeado, que no se vacía. Entonces, estos reinos de la imagen de este mundo, pero el reino de los cielos, que vamos a decir que es barro, la iglesia que puede hacerse de nuevo. Entonces, hay otro estudio que está en el registro público, que fueron realizados muchas veces y solo vamos a repasarlo rápidamente. Estoy seguro que ya están familiarizados, creo que está en español. Vamos a tomar el capítulo 2 de Daniel y seguiremos con el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo Daniel 11. Y podemos comparar y contrastar los reinos de este mundo, así que vamos a hacer esto. Rápidamente, como cuestión de revisión, los reinos de Daniel 2, que está el oro, la plata, el bronce y el hierro, y luego el barro, lo que nos enseña es que estos materiales, ¿qué es lo que hacen? Disminuyen. O sea, de oro, que es un material más precioso, más fuerte, más caro, va hacia plata, luego al bronce y luego al hierro. Entonces disminuyen en valor. Entonces el valor disminuye, pero también aumenta otra cosa. Aumenta la dureza. Disminuye en valor moral, pero aumenta en dureza. Por lo que vemos como una disminución en el valor, pero también en aumento de dureza. Y vemos que es una dureza en los hombres, en sus corazones. Entonces, cuando vamos al capítulo de Daniel 7, ¿cómo están representados estos reinos? Ya sabemos que están representados por animales. ¿Alguien recuerda cuáles son estos animales? Así, a revisión rápida. El león, el oso, el águila, el águila, ¿no? ¿No hay un águila? ¿Leopardo? No. Leopardo. Vale. Y luego el último, una bestia horrible, ¿vale? Aquí saqué la gráfica del diagrama de 1850. Entonces, cuando vemos estos reinos, estos animales salvajes, porque son animales salvajes, Daniel está mirando al otro lado del mar y él ve los vientos, las olas rugiendo, ve las luchas, las conmociones, ve los reinos luchando contra los reinos. Entonces, ¿qué tema podríamos obtener de Daniel capítulo 7? Cuando vemos todo esto, toda esta conmoción, toda esta lucha entre poderes.
¿Alguien podría sugerir qué tema podríamos decir que es Daniel 7? Bueno, yo voy a sugerir que es entidades políticas. Trata de cómo estos reinos de Daniel 2 conquistan y cómo gobiernan. Daniel 7 es una repetición, ampliación. Podríamos ver que gobiernan como animales salvajes, animales indomables, que tú puedes domesticar hasta cierto punto, pero que nunca confiarías en ellos. Así que vemos que el tema de Daniel 7 trata de entidades políticas, de cómo conquistan y cómo gobiernan. Si fuéramos al capítulo de Daniel 8, vamos a ver que es religioso, pero es una terminología religiosa en un santuario falsificado. Y si fuéramos a ver qué animal es Babilonia, en Daniel 8 no vamos a encontrar ningún animal, pero sabemos que Nabucodonosor, cuando él pasan esos 7 tiempos, ¿no? Le cae los 7 tiempos, él vuelve como un animal. ¿Y en qué animal se convertía? Se convierte en un buey, ¿se acuerdan, no? Entonces, no está ahí ese buey en Daniel 8, pero si fuéramos a Daniel 4, podríamos ver ese animal que se convierte en Nabucodonosor. Medo-Persia está representado como un carnero y Grecia está representado como un macho cabrío. Y Roma estaría representado como un cuerno. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos animales en Daniel 8? Sabemos que es una falsificación del santuario, entonces es una falsificación de un rito. Entonces, todos estos animales los sacrifican, los ponen sobre un cuerno y esa sangre va hacia el cuerno. Todo esto es una tecnología falsa del santuario. Entonces, el tema de Daniel 8 es cómo estos reinos adoran y vemos que es una falsificación del santuario. Podemos ver que es religión el tema. No se puede llevar estos animales al sacrificio, porque no son animales el sacrificio, son animales con defectos. Entonces vamos a colocar religión en Daniel 8. Nabucodonosor, cuando se convierte en buey, ¿qué es lo que lo que había dicho? Él se le había levantado con un orgullo. Él había dicho, mira la ciudad, ¿no? La que he construido, ¿no? Pero él no la había construido, Dios te la dio. Entonces, este carnero se hace grande, es decir, se vuelve orgulloso también, podemos ver. Y el macho cabrío, más grande. Entonces, lo que vemos es un incremento del orgullo, podemos ver. El cuerno pequeño era grande y representa, ¿qué es lo que representa la palabra grande? Es orgullo, autoexaltación. Es puro el paganismo, cuando te vuelves mucho más fuerte. Entonces, a medida que avanzamos a través de las edades, es así como ellos piensan y es así como ellos se comportan. Entonces, todos estos animales nos están enseñando el comportamiento. Entonces, ahora cuando llegamos a Daniel capítulo 11, alguien podría sugerir un tema. ¿Alguien podría sugerir qué tema podríamos darle a Daniel el capítulo 11? ¿Me escuchan bien? El rey del norte y el rey del sur. El rey del norte y el rey del sur. ¿Alguien más? Como luchas militares, me parece a mí. Como luchas militares. Vale. Entonces, cuando vamos a Daniel 11, ¿cómo se representa Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma? Podemos ver que es como el rey del norte, por lo que el rey del norte comienza con los medos persas, pero sabemos que Babilonia es el rey original del norte, Satanás es el rey original del norte en la falsificación, y el rey del norte original y verdadero es Dios. Así que podríamos colocar que el rey del norte, podríamos colocarlo en Babilonia, podríamos colocarlo en Grecia, podríamos colocarlo en Medo-Persia, perdón, y luego también en Roma. Entonces, el poder llega en 3 pasos y luego conquista a 3 enemigos y gobierna el mundo por su cuenta. Entonces, volvamos a Babilonia como el rey del norte y vamos a ver un versículo en Jeremías capítulo 1, versículos 3 al 16. En esto podemos ver que dice, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte.
Y me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a las entradas de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incesaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Así que Dios envía su destrucción del norte. Él va a enviar a todas las familias del rey del norte. Así que va a enviar a la familia babilónica, luego la familia medo-persa, luego la familia griega y luego la familia romana. ¿Para hacer qué? ¿Cuál es el propósito del rey del norte? Entonces aquí podemos ver que es un juicio. ¿Para castigar a quién? Para castigar al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios que ha roto el pacto. Entonces, el rey del norte es enviado con un propósito, que es juicio sobre el pueblo de Dios. Entonces, en Daniel 11 podemos ver juicio. Y la obra de sus manos. Ajá, porque eso es lo que habían hecho, las obras de sus manos. Vemos, a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron. E incesaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Entonces, eso es lo que habían hecho ellos. La obra de sus manos es la que ellos adoran. Entonces, han abandonado a Dios porque han adorado las obras de sus propias manos. Ahora, si han estado viendo las presentaciones y los estudios de Portugal, y algunos hermanos que han dado clases en Zoom y han tocado este tema, ¿qué está destinado a adorar el pueblo de Dios? A Dios y a las obras de sus manos. Sabemos que es el prójimo. No están destinados a adorar las obras de sus propias manos, no estamos destinados a adorar nuestras obras propias, sino las obras de Dios. Pero cuando llega Gabriel a Daniel le dice, voy a mostrarte lo que sucederá a tu gente en el fin del mundo, lo que ocurre a su pueblo es el rey del norte. Lo que le ocurrió al principio es lo que le ocurrirá al final, por la misma razón, porque adoran las obras de sus propias manos. Así que, cuando vemos una montaña hecha de barro, y piedra cortada del monte, sabemos que el rey del norte tiene algo que hacer. Y ese proceso que Dios ha traído es juicio en esa montaña. Y en ese proceso se produce una piedra. Así que esto es una descripción general muy rápida que hemos dado. Así que Daniel 11, su propósito de estos reinos, como hemos visto ahora, es traer juicio hacia el pueblo de Dios por adorar las obras de sus manos. Todos estos son los reinos de este mundo. Pero, ¿qué son las parábolas? Como vimos antes, profecías, secretos y misterios. No solo sobre los reinos de este mundo, sino sobre los reinos de los cielos. Así que tenemos que volver a profecías y parábolas y bien cómo nos están enseñando el reino de los cielos. Porque todo lo que aprendemos de los reinos de los cielos, de estos capítulos, tiene que ser una falsificación y no es el verdadero reino de Dios. Así que en el capítulo 2 de Daniel vemos lo opuesto a estos reinos del mundo. En esta montaña de barro. Cuando vamos a Daniel 7 deberíamos esperar ver una repetición y ampliación de la montaña. Y en la piedra que vemos en Daniel 2, perdón. Entonces, el cuestionario del libro abierto en Daniel 7, ¿qué podríamos aprender sobre lo que sobre el reino de los cielos en Daniel 7? Sabemos que los libros se abren, ¿no? En el versículo, creo que es el 10. Como dentistas nosotros lo llamamos juicio investigador. Este juicio investigador sobre qué tiene que ver con el reino de los cielos. Hay unos libros abiertos, ¿no? Que se abren en Daniel 7 y vemos que Dios lo que hace es trasladarse, ¿no? Se mueve. Su trono tiene ruedas, así que se ha mudado a algún otro lugar. Están abiertos los libros, donde miles y miles están administrando a él, le están pasando algo. Una descripción que tiene que ver con esta montaña de piedra, así que vamos a hacer una revisión y vamos a ir a Apocalipsis 20, versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces tenemos libros y libro. Un libro y libros. Un libro es el libro de la vida y los libros, los otros libros. Ahora, dice que fueron juzgados, en el versículo,
los muertos las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, en los libros son juzgados los muertos y en el libro es el libro de la vida. Juan ve los libros abiertos y ve un libro abierto. Puedes ver un montón de libros y en el otro lado solo vemos un libro. Ahora los muertos son juzgados, pero los otros libros no. El otro libro es el libro de la vida. ¿Qué muertos son estos? Son los malvados, los que son juzgados por los libros. ¿Y qué pasa con el libro singular? Si vamos al versículo 15 del mismo capítulo, nos dice, y el que nos halló inscrito en el libro de la vida, singular, fue lanzado en el lago de fuego. Entonces, para que ese él, que aparece en el versículo 15, esté a salvo, tiene que estar escrito en el libro de la vida. Y en los libros que vemos en el versículo 12, está escrito según sus obras. Así que los nuestros son juzgados según sus obras y sus obras están en los libros. El nombre del heredero debe estar escrito en el libro de la vida. Si tus obras siguen todavía en los libros, entonces estamos perdidos. Tenemos que estar escrito en el libro de la vida. Todo lo que se requiere es que esté escrito tu nombre. Habiendo dicho esto, sabemos que Dios tiene libros de recuerdos, el libro de las memorias, de las buenas obras y las malas obras. Hay muchas citas en Cristo en su santuario, me parece que es. Podrían buscarlas. No las puse en el estudio, pero ahí aparece mucha información sobre esos libros. Sabemos que Dios es como cualquier padre donde tiene un libro de recuerdos. Cuando eres un niño, eres un bebé, perdón. Cuando diste tus primeros pasos, así que Dios tiene libros como ese. Y la primera vez que pensaste en él, y la primera vez que tú hiciste algo bueno para alguien, eso queda registrado. Las cosas buenas también. No somos salvos por ellas, sino por Dios. Las malas obras que tenemos son las que nos juzgan. Si somos los malvados, que somos resucitados después de los 1000 años, entonces tenemos libros y un libro. Sabemos que en el libro, la hermana White nos dice que lo que está registrado, todo lo que hemos hecho, lo que podríamos haber hecho, esos pecados que hubiéramos hecho, si hubiéramos tenido una oportunidad, están como registrados en esos libros. Ahora hay una pregunta, ¿cuándo comienza el juicio investigador? Para colocar en la diapositiva. Hermanos, El ¿escuchan? 22 de octubre Así es, de 22. 1844. Gracias, hermana Raquel. Vale, entonces, 1844, donde comienza el juicio investigador. ¿Por qué Dios espera para juzgar a la gente hasta 1844? ¿Cuál es el primer nombre que aparecería en el año 1844? ¿A quién se juzgaría primero? A los Al primero, comenzando desde el Edén. El primero que es juzgado en el año 1844, cuando el juicio investigador comienza. sería Adán. Ajá, exactamente. Podríamos sugerir también Caín, Adán y Eva. Vale. Es por eso que si somos juzgados según nuestras obras no mueren cuando morimos. O sea, nosotros dejamos una influencia, o sea, morimos ahora y esa influencia va repercutiendo de generación en generación. O sea, el pecado que cometieron nuestros padres al principio, eso ha repercutido como una onda que se expande hasta el tiempo que nosotros estamos. La hermana White habla sobre eso, habla diciendo también como las obras de Voltaire o Paine, que dejan esas ondas que continúan a lo largo de los siglos y los siglos. Entonces, ya sea malo o bueno, eso continúa hasta el tiempo que nosotros estamos. Entonces, nos va a investigar y nos va a juzgar hasta que sea un juicio investigativo. No va a juzgar hasta que venga un juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo podría haber venido en el año 1863. Ustedes saben que en el año 1863 podría haber sido la segunda venida. Creo que ya se han dado esos estudios en Zoom. No vamos a entrar en ese tema, pero sí que en 1863 podría haber sido el juicio ejecutivo. El juicio investigador comenzaba en 1844, por lo tanto el juicio ejecutivo tendría que ser un poco después, y ya sería la venida de Cristo. Entonces, la mujer, podemos ver también que dejó un efecto dominó
que eso continuaría mucho después de que ella muriera. Así que todo el mundo está escrito en los libros, como dije antes, en lo bueno y lo malo. Por lo que hemos llegado a un punto en el tiempo que no es suficientemente cercano al juicio ejecutivo. Así que es por eso que es tan tarde en la historia de la Tierra, que el juicio investigativo comienza ahora. Así que tenemos que ir al capítulo de Daniel 8. El capítulo de Daniel 8, ¿cuál es el aumento del conocimiento que obtenemos del reino de los cielos? Podríamos sacar de Daniel 8 la purificación del santuario, ¿no? Eso es lo que nos habla Daniel 8, 13-14. Dios tiene un proceso, un método para poder limpiar los libros. Entonces hay una purificación del santuario. En Daniel 8 no vamos a entrar de lleno, me gustaría, pero no tenemos tanto tiempo para entrar en esos textos. Quizás podríamos hacer una segunda clase. En Daniel 8 vemos la purificación del santuario. Dios tiene ese proceso. El que hace con el pecado. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace el pecado hacia nosotros? ¿Qué nos hace? Nos separa, ¿no? Nos separa de Dios. Sin embargo, lo que hace Dios es hacer un santuario para que Él pueda vivir con nosotros. Hay algo en el santuario que lo que hace es resolver el problema del pecado, para que podamos vivir con Dios. Así que los pecados deben ser limpiados en el santuario. Tiene que haber una limpieza en el registro. ¿Para qué es esa limpieza de pecados? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de los pecados? Acercarnos a Dios nuevamente, ¿no? Acercarnos a Dios. ¿Alguien más? Borrar nuestros pecados por completo, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de que sean borrados todos nuestros pecados? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Para llegar a ser santos. Ajá. ¿Qué más podríamos decir? Arrepentirnos. En Daniel 11, vamos a entrar de lleno ahora en eso, cuando vemos el propósito ese, ¿no? De que sean borrados nuestros pecados, es para que nosotros podamos dar un mensaje, las buenas nuevas, digamos, en las noticias que aparecen en Daniel 11:44, las noticias que tenemos que dar al mundo. ¿Qué noticias tenemos para dar? Es el mensaje de los tres ángeles, el evangelio eterno. Es nuestro propósito del reino de los cielos, llevar esas nuevas a los reinos de este mundo. Pero Dios primero tiene que llevar a su pueblo a través de un proceso para dar esas noticias. No podemos ir así directamente. Tiene que haber un proceso de limpieza. Entonces, para que veamos estas nuevas, hay un texto, lo voy a poner en pantalla. ¿Alguien que lo lea? Isaías 52:7, ¿alguien que lo pueda leer? Yo leo. Ok. Adelante. Listo, dice. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, Amén. del que publica la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. ¿Qué le pasa a nuestros pies cuando caminamos en este mundo? ¿Qué le pasa a nuestros pies? ¿Qué le pasa? Se empolvan. Muy bien. Se empolvan, se ensucian, se ponen sucios y tenemos que hacer un proceso de lavado, ¿no? Entonces Dios tiene que limpiarnos los pies. Y esto es lo que hacemos cuando llegamos al lavado de los pies. Es necesario que nuestros pies estén limpios para poder dar buenas nuevas, como dice aquí el versículo, los pies del que trae alegres nuevas. Entonces eso es un símbolo, podemos ver aquí, había unos estudios, no sé si era la hermana Tamina, donde hablaba de los pies y el mensaje relacionado al evangelio. En el bautismo. Ajá, gracias, amor. Entonces los pies tienen que estar limpios para poder dar esas noticias. Entonces ven que es cómo está todo conectado con el tema del santuario y el proceso de limpieza. Cuando miramos al barro, ¿qué le decía el barro, que somos nosotros? ¿Qué es lo que le decía a Dios? No te acuerdes de nuestros pecados.
hemos pecado, pero no recuerden nuestras iniquidades. Entonces Dios tiene que sacar la piedra ahora. ¿Qué es lo que hace la piedra, hermanos, a la montaña? ¿Qué es lo que hace la piedra a la estatua? Golpea. La golpea. Pero vayan a la historia del Antiguo Testamento y vayan a la historia del Nuevo Testamento también cuando tiraban piedras. ¿Para qué eran las piedras? Claro, cumplían una función de juicio. Correcto. Es un juicio, es un apedreamiento. Entonces la piedra lo que hace es dar juicio. Lo que le pasó a la mujer adúltera, había pecado, entonces apedreaban a la mujer, o apedreaban, por ejemplo, a personas que habían hecho mal, los apedreaban, ¿no? Por su pecado, por sus iniquidades. Si eras un violador del sábado, te apedreaban. Si eras sorprendido en adulterio o un blasfemo, te apedreaban. Entonces es un apedreamiento. Entonces, así que esto nos dice algo del reino, nos dice algo del reino. Jesús dice, ¿quién puede apedrear? ¿Quién es el que puede tirar la primera piedra? El que esté sin pecado. Correcto. El que no tiene pecado es el que puede tirar la piedra. Es el que puede dar ¿qué? La noticia, el mensaje. Ajá, el juicio, el mensaje de noticia. Sí, digamos, es el juicio que se da al mundo. Es un mensaje, nuevas. El pueblo de Dios también recibe un juicio del Rey del Norte. Pero si comparamos y contrastamos, podemos ver también que nosotros damos un mensaje de juicio al mundo, ¿no? Entonces, el único que puede tirar la piedra es un reino sin pecado. O sea, nos da una descripción de cómo es este reino, de cómo es el movimiento, cómo es el movimiento de los 144.000. Es un reino sin pecado. ¿Sí lo van entendiendo, hermano? Si voy muy rápido, me dicen. Así que cuando damos las buenas nuevas, las noticias, tenemos que pensar en otra palabra, que es lapidación. Así que es un diferente lenguaje, pero la misma historia. Así que incluso cuando miramos la piedra en la imagen, sabemos que tiene que ver con el pecado. Dios tiene que tener un proceso para limpiar el pecado de su iglesia para que pueda cumplir con su propósito. Entonces vamos a ver una parábola que está en Mateo 18, es una parábola que todos conocemos. Es la parábola de los dos deudores. Pasaremos por el versículo 23 y estamos viendo esta parábola. ¿Es sobre qué tema? ¿Sobre qué tema sería la parábola de Mateo 18, 21 en adelante? Bueno, aquí pongo 23 al 27, pero comienza un poco antes. Comenzaría del 21 al 22. Vale. Voy a decir que es sobre el... Ajá, es sobre el perdón, correcto. Entonces, esta parábola es sobre el reino de los cielos, porque dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces, el versículo 21-22, si vamos hacia atrás, del mismo capítulo 18, vamos a ver que es sobre el perdón, es sobre perdonar a alguien. Entonces, cuando vamos al 23, el reino de los cielos es semejante a una persona que quiso hacer cuentas. Hacer cuentas es, digamos, mirar su registro, ver qué es lo que tiene esa persona, ¿no? Entonces va a sacar los libros y va a conseguir que va a hacer contabilidad, ¿no? Va a investigar a los sirvientes basándose en sus libros. Noten la primera palabra de este versículo. Dice, por lo cual, o por lo tanto también podría ser. Es como resultado. Por eso cuando vemos por lo cual el reino de los cielos es semejante, es como consecuencia. Y como secuencia, si retrocediéramos al 21 y al 22, podríamos ver eso, es que habla del perdón. Entonces, Jesús le dice hasta 70 veces 7 perdonarás. Pedro quiere perdonar a su hermano, piensa que 7 veces es suficiente. 7 es un número, pero Jesús le dice que mi misericordia es mayor que la tuya, pero yo establezco un límite. Dios no solo está diciendo, está dando como un número de tiempo. En las 70 veces 7, sabemos que son los 490, es igual a un tiempo de prueba que se le había dado al pueblo judío, que comienza en el 457 a.C., termina en el año 34.
son los 490 años, las 70 semanas. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiere hacer cuentas con sus siervos. Esta parábola es en consecuencia a lo que Pedro está preguntando en el versículo 21. Así que este rey va a sacar los libros, va a investigar a sus sirvientes y comienza a hacer cuentas, y le fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos. Y como este no pudo pagar, ordena a su señor venderle a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Aquel siervo postrado le suplica al señor: ten paciencia y yo te lo voy a pagar todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le suelta y le perdona la deuda. Entonces, eso es lo que podemos ver en estos versículos. Si vamos más adelante, al versículo 28, 29 y 30 y 31, podríamos ver que dice: pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios es muy poco, o sea, es algo que se podría obtener fácilmente, pero lo que debía ese siervo al rey, le debía 10.000 talentos, y 10.000 talentos era algo como una deuda impagable, no puedes pagarla en toda tu vida. O sea, era algo mucho, si lo comparamos con lo que debía su consiervo, a este siervo, es muy poquito lo que le debía solo 100 denarios, era algo que se podía obtener. ¿Y qué es lo que le dice él? Le ahoga y le dice: págame lo que tú me debes. Entonces el consiervo se postra a sus pies, le ruega, le dice: ten paciencia y yo te lo voy a pagar todo, mas no quiere, y lo echa a la cárcel hasta que le pagará la deuda. Entonces, viendo su consiervo lo que pasaba, se entristeció mucho, porque él había sido perdonado, o sea, él se le había perdonado la deuda, pero él no hizo lo mismo con su consiervo. Entonces llama a su señor y le dice: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, tú no debías también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor enojado le entrega a los verdugos hasta que pagase todo lo que él le debía. Entonces, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos su ofensa. Entonces, en esta parábola podemos ver, estamos familiarizados con esta parábola, así que solo queremos elegir hasta algunos puntos peculiares de esta historia. En esta historia Jesús ha dado un principio que lo da en el versículo 22. Él perdona 70 veces 7. Lo va a dar una parábola que ilustra, donde la parábola luego él da una explicación. Primero en esa instancia lo que él ha dado es una explicación y luego le va a dar una parábola para ilustrarla, que es la parábola de los deudores. Así que en esta parábola, ¿qué le pasa al sirviente? ¿Cuál era el problema del sirviente? Él no pudo perdonar. Vemos que él tenía una deuda que estaba más allá de sus posibilidades. Los 10.000 talentos era demasiado. Entonces se mete en problemas para pagar esa deuda al rey. Él busca misericordia, reconoce, lo que él tenía que hacer era reconocer su deuda y prometer devolverla. Entonces el rey, ¿qué hace? Le perdona, pero él no perdona a su consiervo. Su consiervo solo le debía los 100 denarios. Y lo que vemos es que la diferencia de dinero es mucho lo que se debía uno del otro. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Señor? No deberías tener tu misericordia con tu consiervo, ya que yo la tuve contigo. Si vamos al versículo 27, hacia atrás, el Señor de aquel siervo le perdona la deuda. Si le perdona la deuda, vemos que es un falso perdón, porque luego, ¿qué pasa? Si vemos más adelante, parece como que no lo perdonara, como que se contradijera, ¿no? Lo echa a los verdugos, a los inquisidores, para que pague todo lo que debe. ¿Cómo lo verían ustedes? ¿Qué es lo que podíamos sacar de esta parábola? ¿Hermanos? Como que Pienso tuviera que era un perdón condicionado. ¿Me escuchan? Sí, me escucho, hermana. Vale. Yo voy a sugerir que no es un perdón condicionado. No sé si Dile que Se ha cortado. A ver, espera.
Hermanos, ¿me escuchan? Es ella. A ti se te escucha muy bien. Vale, a la hermana que está hablando creo que es... a ver, sí, hay alguien que está hablando pero no se A escucha. Edita no se le escuchaba, creo que era Edita. Vale, es ella que tiene mala conexión. Yo tampoco la he escuchado. Alguien dijo que es un perdón condicionado, ¿no? Pero no, yo voy a sugerir que no es ese tipo de perdón. Tiene o sea, tiene cuenta a sus sirvientes, tiene los libros abiertos. Los libros ha visto las cuentas que este sirviente le debe, lo ha perdonado, pero alguien escribió un chat. A ver, vamos a ver qué. A ver. Vale. No. Vale, seguimos. Entonces, tiene los libros abiertos, los libros, ha visto las cuentas de ese sirviente, lo que le debe, lo ha perdonado. Pero ¿qué es lo que queda? Quedan los registros de los libros. Sigue allí, no lo ha borrado. O sea, ese siervo que le debe dinero al rey, en su registro del libro del rey sigue lo que él le debe. Él le ha perdonado, pero la deuda, digamos que está ahí. Así que él recibe el perdón y ese perdón es real, pero no ha sido borrado de los libros, no ha sido limpiado de los libros. Entonces, una cosa es ser perdonado y otra cosa es que se haya limpiado. Eso sí lo sabemos. Entonces, tenemos un versículo que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que tiene que ser perdonado y luego tiene que ser limpiado. Entonces, es un proceso de 2 pasos. Eso es lo que el santuario nos enseña, que durante 359 días del año tú puedes recibir tu ofrenda y ser perdonado, pero en el día 360, que es el día de la expiación, tendrías que ir y limpiarlo. Tienes que conseguir que ese registro fuera borrado del santuario. Primero el perdón y luego la limpieza. Entonces, como este sirviente se volvió malvado, ¿cómo podemos ver que este sirviente se vuelve malvado? Si él fue perdonado. Cuando él fue perdonado, fue malvado. ¿Puedes repetir la pregunta? Ah, sí. ¿Cómo este sirviente se vuelve malvado? Cuando él fue perdonado, fue malvado. Podemos decir que tal vez fue por el hecho de que él no entendió el concepto del perdón. Él creyó que su pecado fue perdonado y fue olvidado. Entonces, cuando él se encuentra en una situación, cuando él es perdonado, él se encuentra en una situación que él olvida rápidamente y vuelve a hacer lo que era antes. No era malvado. Vale. ¿Alguien más puede sugerir otra respuesta? ¿Cómo lo ven ustedes? Cuando él fue perdonado, no fue Sí. malvado. Fue malvado cuando se le presentó la oportunidad de ser bueno. Ahí es donde como que se reveló que estaba dentro. Cuando tuvo la oportunidad de ser bueno o malo, eligió ser malo. No les escuché. Perdón, hermano, no te escuchó muy... Se entrecortó bastante. Se escucha. Entonces, yo le voy a dar la respuesta. Entonces, no fue malvado. O sea, este sirviente, cuando es perdonado, no se vuelve malvado. Lo que pasa es que como no está limpio, ese es el problema, se vuelve malvado. Se ha vuelto a revolcarse en el barro sucio, por así decirlo. Tenemos ese texto que nos enseña ese principio. El cerdo que vuelve al fango, al cieno. Entonces, su deuda sigue en el registro. Se le perdona la deuda, pero sigue escrito en ese libro. ¿Se dan cuenta? Entonces, no fue eliminado, no fue borrado de ese libro, por así decirlo. Entonces, cuando pensamos en esta historia, se dan cuenta que es un proceso que te lleva a limpiar los libros. En el juicio investigador empezamos a pedir ese perdón, pero hay un proceso que te lleva a limpiar los libros, ¿no? Que es la purificación del santuario.
Pero aquí podemos ver en esta parábola lo que le comentaba antes, que su deuda sigue escrita en ese libro y no fue limpia. Entonces, él ha vuelto a revolcarse en ese fango. Cuando pensamos en esta historia, ¿cuál es el indicador de que sabemos que no ha sido limpiado? Entonces, el indicador que indica que esa deuda no ha sido limpiada es la forma en la que trata a su prójimo. La forma en que trata al prójimo es que su deuda no ha sido limpiada. Entonces, él, digamos, se le ven los frutos de lo que él está haciendo, por así decirlo. Entonces, ¿cómo sabemos que si nuestros pecados no han sido borrados? Es cómo reaccionamos hacia nuestro prójimo. Así que en el día de la expiación sabemos que hay 4 cosas que se requieren ese día. Cuando pensamos en el día de la expiación, tenemos la Santa Convocación, perdón. Tenemos en Daniel 8 la profesión del santuario, que es en el día de la expiación. Cuando pensamos en Daniel 8, significa que deberías juntarte con las personas. La Santa Convocación la podemos hacer en Zoom, entre los hermanos. Sabemos incluso que podemos hacer Zoom, campestres, reuniones. Podríamos estar en diferentes partes del mundo, en tu propia habitación. Estamos en comunión, compartiendo ese mensaje, la comunión entre hermanos. Estamos en esa santa convocación. No creo que en el tiempo de Moisés ellos estuvieran, digamos, cada uno solitario, estudiando por su cuenta. Ellos estaban en comunión. Entonces la santa convocación es para estar todos juntos. Es una comunión de hermandad, compañerismo. Entonces, la convivencia es un verdadero termómetro espiritual en que el momento en que alguien empieza a alejarse es cuando se vuelve peligroso. Si alguien se aleja del grupo, es cuando se vuelve peligroso. Tenemos que estar todos unidos. Y ese es el punto en que llegamos, ¿no?, al Pentecostés, todos unidos, para dar un mensaje, ¿no?, a los levitas. Entonces, si alguien se separa, digamos, se puede volver peligroso para él. Estamos en el día de la expiación, tenemos que convivir juntos en la Santa Convocación. El punto número 2, tienes que afligir tu alma. Tienes que revisar o repasar tus pecados que has tenido, buscar en tu corazón, en tu mente, por si hay un pecado no confesado. Tenemos que afligir la alma y revisar todos nuestros pecados que hayamos hecho y buscar, ¿no? El tercer paso sería ofrecer una ofrenda al Señor, que significa que pones todo en el altar: cuerpo, alma, espíritu y reconsagración a Dios. Y lo cuarto, tendríamos un sábado ceremonial donde no se hace un trabajo. Podríamos llamarlo no evangelismo público hoy en día. Así que no trabajamos mientras estás en esa especial limpieza, y esto es lo que está ocurriendo. Cuando damos el mensaje al mundo, es en el juicio ejecutivo, en la ley dominical, en el tiempo de la lluvia tardía. Entonces, ahora no hemos llegado a ese juicio ejecutivo que sabemos que comienza en la ley dominical. Por lo tanto, estamos en la Santa Convocación, estamos en esos primeros pasos, ¿no? Quiero retomar unos segundos. Hay 4 cosas que se requieren en el día de la expiación, pero lo segundo es afligir tu alma. ¿Qué es lo que no hizo el siervo malvado? Podemos ver que él no afligió su alma, porque si él hubiera afligido su alma realmente, no solo postrarse y decirle que le perdonara, sino que realmente afligir su alma es buscar en tu corazón cuál es tu pecado, cuál es lo que has hecho mal con tu prójimo. Creo que él se hubiese dado cuenta de lo grande que era su deuda. Él, si hubiera afligido su alma, se hubiera dado cuenta de lo grande que era su deuda. Cómo me endeudé hasta ese momento, ¿no? Hubiera mirado esa deuda y se hubiera dado cuenta de que era enorme. Y cuando hubiera visto la deuda de su consiervo, él podría comparar y contrastar. Y hubiera dicho, no, la deuda de mi consiervo es más pequeña. Entonces, si a mí me han perdonado una deuda tan grande que nunca la podría pagar ni en 20 vidas, ¿cómo yo no le voy a perdonar a mi consiervo que solo me debe solo 100 denarios? Que es un salario mínimo, digamos, que se podría obtener en unos días. No estoy seguro cuánto sería, tendría que buscarlo, pero es mucho menos que lo que él debía el siervo al rey. Entonces, ajá, Matías.
100 denarios es un tercio del salario anual de esa época. Ah, muchas gracias. Gracias por buscarlo. Vale, entonces podemos ver que la deuda que él debía era muchísimo. Esos talentos eran mucho más que los de 100 denarios. Y él no afligió su alma para darse cuenta de la deuda que él debía era enorme. Y tú y yo debemos algo. Nosotros debemos algo, hermanos. Nosotros debemos algo. No solo piensen en dinero. No se trata de dinero. La gente nos debe, la gente nos ha lastimado, nos han usado, incluso nosotros podríamos lastimar a alguien. Muchas cosas nos deben. Pero lo que enseña esta parábola es que Jesús está ilustrando, es que no puedes compararlo con nada de lo que te deben a ti. No se compara con lo que tú le debes a Dios. Nosotros le debemos a Dios muchísimo más que todo lo que nos hayan hecho o incluso hayamos hecho nosotros mal, hayamos herido, hayamos hecho daño. No se compara con la deuda que nosotros le debemos a Dios. Lo que nosotros le debemos a Dios es enorme comparado con lo que nos han hecho cada uno de nosotros. Así que eso no es por descontar que la gente nos debe, pero lo que yo le debo a Dios y aflijo mi alma, pienso en estas cosas, entonces ¿qué debo hacer? Mirar con misericordia a mi consiervo, de acuerdo al versículo 33. Tener compasión. No hay lugar para los resentimientos, para los rencores, para los malos sentimientos. No hay un lugar en la memoria para eso. Esto es lo que comentaba la hermana Terry. Puedo decir, yo te perdono, pero no puedo olvidar. Pero eso no es la forma de que trabaja Dios. Dios no trabaja de esa forma. Yo te perdono, pero no puedo olvidar. No podemos trabajar de esa forma nosotros. Cuando le pedimos a Dios, no recuerdes nuestra iniquidad, también tenemos que estar preparados para tener esa misma mentalidad. Así que cuando miramos a este siervo malvado, que no afligió su alma, porque si él lo hubiera hecho, hubiera considerado su deuda, entonces hubiera mirado a su consiervo con compasión. Entonces, ¿cuál es el detonador? ¿Cómo se manifiesta si nuestros pecados no son borrados? Es nuestro trato a nuestros prójimos, a nuestros consiervos, nuestros prójimos. Este sirviente se hubiera sentido justificado para obtener sus 100 denarios de vuelta. Y esa no es la lección que obtenemos de esta parábola, no es la lección de que él se hubiera sentido justificado para obtener ese dinero de su consiervo. No se trata de justificación, no debemos esperar que justifique este tipo de justicia en la tierra. El punto que estamos tratando de hacer aquí es cuando consideramos la purificación del santuario, la eliminación de nuestros pecados está muy ligada a nuestro mensaje del clamor de medianoche y el mensaje de la igualdad. No solo es una idea al azar que sabe que tenemos que ser amables con la gente en el tiempo del fin, sino es la eliminación de nuestros pecados. Ese es el punto central del tema, que se eliminen nuestros pecados. Cuando afligimos nuestras almas nos damos cuenta de nuestra relación con Dios. Entonces, cuando miramos a nuestros semejantes, no importa de qué género sean, de qué raza, religión u orientación sexual, tenemos que tener compasión con todos los hombres que nos deben, y si no superamos eso, si no nos albergamos, entonces lo que hará es, se va a manifestar de alguna manera. Así que cuando miramos a los reinos de este mundo, cuando miramos a los reinos de este mundo, lo que vimos, ¿qué es lo que podemos ver? Vimos que era su religión lo que creía que afectaba su comportamiento. Es lo mismo que ocurre con nosotros en el reino de los cielos. Si creemos que nuestros pecados son perdonados y son borrados, oramos para que sean borrados. Afectará nuestra forma en la que nos comportamos con los demás. Tenemos que mirar esta parábola y no pensar que se trata de dinero. ¿Vale? ¿Cómo van, hermanos? Sí lo comprenden, ¿no? Entonces, para cerrar, vamos a dar unos puntos más. Jesús le dijo hasta 70 veces 7. En el 2018, cuando se trajo el mensaje del clamor de medianoche, vimos que los 490, lo voy a pasar un poco más adelante, ¿hasta qué fecha nos llevarían los 490? Cuando nosotros marcamos los 490, sabemos que en la línea... En el año 70. No. Los 490 en la historia de los discípulos y de Cristo, hasta el año 34, ¿no?
sabemos que es nuestra ley dominical. Sabemos que es la ley dominical, perdón, digamos, si lo llevamos a la línea 144.000. Pero si nosotros vimos esos estudios de la hermana Tess, 2018, vimos que ella usó los 490 y lo llevaba hasta el año 2019. ¿Y qué fecha es la que ponía ella? Era el 1529, que es la dieta de Espira. Entonces, si vas y lees los Hechos de los Apóstoles, la hermana White nos lleva un regreso al capítulo 4 de Hechos, cuando los discípulos han venido al Sanedrín, que nos juzga, usted nos juzga si obedecemos al hombre o obedecemos a Dios. Eso es lo que habla en Hechos de los Apóstoles y te lleva al capítulo 4. Estos 490 años te llevan al 9 de noviembre del 2019, esa es la aplicación que ha hecho la hermana Tess, y van desde 1529, es la dieta de Espira. Entonces, 2019, o nuestro cierre de prueba como sacerdotes, es el tiempo donde estamos mostrando los frutos de ese perdón de pecados, viéndolo de una forma fractal. Así que es aquí donde entra la igualdad, donde va a empezar a reinar. Es ahí donde se pone a prueba, donde la prueba entra en rigor. Y lo maravilloso del día de la expiación es que si llegas al día de la expiación y tenías pecados sin confesar, podríamos ver que estamos perdidos. ¿Ustedes qué opinan? Si tendríamos pecados sin confesar en el día de la expiación. Sí. ¿Alguien más? Vale, voy a sugerir que no, porque mientras ese sumo sacerdote caminaba a través del lugar santo, a través del primer apartamento, no entra en el lugar santísimo hasta que pone la sangre en el altar de oro ante el Señor. Colocas la sangre en el altar antes de entrar en el lugar santísimo. Así que incluso en el día de la expiación, si había pecados no confesados y recordabas que podías pedir perdón antes de que los pecados fueran borrados, así que Dios es misericordioso. Llegamos a este periodo de tiempo y todavía estamos aprendiendo de lo que significa realmente la igualdad, sobre cómo tratarnos mutuamente. Y todavía podemos confesar nuestros pecados. Y luego podemos decir al Señor que no se acuerde de ellos. Pero lo que Dios no nos recuerda es una cosa, pero se manifiesta en la forma en que tratamos a los demás, porque no se recuerda nuestros corazones o mente, por lo que nuestro comportamiento se ve afectado. No pueden ser borrados los libros a menos que sean borrados de aquí, de nuestra mente y de nuestro corazón. Eso es lo que representan esos libros. Son una transcripción de nuestro carácter. Tienen que salir de nuestro carácter para poder salir de un libro. Y Dios dice que tus pecados nos separan, ¿no? Nos separan de Dios. Pero nos ha dado Él un método por el cual puede permanecer con nosotros y es a través del santuario. Hay un texto bíblico que me gusta mucho, es el Salmo 77:13, que dice, en inglés lo dice más bien, en español, en la Reina Valera creo que la traducción no me gusta mucho, pero la traducción original, la King James, sería: tu camino, oh Dios, es en el santuario. ¿Y quién es el camino? Tu camino, oh Dios, es en el santuario. ¿Quién es el camino? Jesús. Jesús. Entonces, si Jesús es el camino, ¿quién es el santuario? Tu camino, Dios, en el santuario. Es Jesús, o sea, es Cristo. Entonces, si no te afligiste en el día de la expiación, y si te comportaste como este malvado sirviente que vemos en la parábola, ¿qué es lo que te va a pasar? Los que no se afligen fueron cortados. Entonces, cuando llegamos a esta montaña, la montaña está cortada, pero la piedra está separada. Esta piedra se ha ocupado del problema del pecado. La piedra, que es sin pecado, ha tenido el poder, ¿no?, de juzgar. O sea, la piedra es sin pecado, ya hemos visto, esa es la característica. Y ella se ha ocupado del problema del pecado. Entonces, ahora es capaz de tomar mensajes puros de las noticias y entregarlos al mundo. Entonces, sabemos que el pecado nos separa de Dios, pero a través del santuario, el día de la expiación, que lo llamamos, el día de la expiación en inglés es atonement,
que tiene más de un sentido, porque es at one man, que es, en español no tiene sentido, pero en inglés sí, porque en español solo es el día de la expiación. Podríamos separar esa frase, si es at one man, es a un hombre. Pero el día de la expiación no solo es en un hombre con Dios, es en un hombre con nuestro prójimo. Entonces sabemos que el pecado nos separa de Dios, pero a través del santuario, el día de la expiación, lo llamamos que es un hombre con cada uno de los otros que él crea esta piedra. Entonces, esto es lo que es un hombre. Luce tener el control, es el rey y el reino. Somos uno con él, somos el uno con el otro. Pero es un proceso por el que Dios nos lleva. Entonces, si volviéramos a Mateo 18, vamos a ver que este malvado sirviente, ¿qué le pasó en el versículo 34? Esta parte no la expliqué, me adelanté. Cuando vemos la palabra cortada, que en inglés es cut off, es que significa quitar un trozo, un extremo o un borde de algo. Pero cuando vemos la palabra cortada, que es cut out, es como extraer un trozo del interior de algo mediante un corte. Entonces la piedra es extraída del interior, pero la montaña es, digamos, cortada de un extremo, de un borde, usando el corte también. Eso es lo que podríamos ver también, que no lo he explicado. Entonces, cuando volviéramos al versículo 34 de Mateo 18, vemos que el Señor lo entrega a los verdugos. La palabra verdugos en inglés es tormentors, tormentadores, torturadores. Podríamos ver en la Strong que es inquisidores. Nos da muchas definiciones. Y podemos ver también que esos inquisidores, vamos a ver que es el rey del norte. Entonces lo entrega a esa persona, a ese siervo malo, lo entrega al rey del norte. Eso es lo que vamos a ver en Daniel 11. Viendo la parábola de Mateo 18, viéndolo con la estructura que hemos creado de Daniel. Entonces, esa persona que no perdonó a su consiervo, es entregado a los verdugos, a los inquisidores, a los atormentadores, que es el rey del norte. Si lo aplicamos, si vamos a Apocalipsis, podríamos ver que el humo es su tormento. También podríamos encontrar esa palabra tormentos, como humo en su tormento. Entonces, estos atormentadores o inquisidores son los siervos que son entregados al rey del norte. Entonces, ¿qué es lo que le va a suceder al pueblo de Dios al fin del mundo? Sabemos que el pueblo que sea cortado, digamos, la persona que no pase la prueba, es entregado al rey del norte. Y son esos verdugos, que es el rey del norte, que son los que se van a ocupar de eso, ¿no? Que paguen hasta que todo lo que deban, si lo podemos ver de esa forma. Entonces, ¿qué le sucede al pueblo de Dios al fin del mundo? El rey del norte lo hace. El rey del norte viene y derriba esta montaña de barro, mientras la piedra se separa y podemos comparar y contrastar. Si alguien golpea la imagen, alguien tiene que golpear también la montaña. Entonces, si pudiéramos comparar y contrastar las dos, podríamos ver que la montaña y la imagen, tanto la estatua va a ser golpeada por la piedra, la montaña también va a tener que ser golpeada por algo. ¿Se dan cuenta? Simplemente usando la metodología de las palabras podemos llegar a esa deducción. Y eso creo que lo hemos visto en otros estudios. Podemos ver que de la estatua sale ese trigo. Hemos visto en esos estudios de Daniel 2, donde podemos ver que es el remanente. Son esos que salen de Babilonia. Y de la montaña podemos ver que es el remanente, que es la piedra, que es el pueblo de Dios, son los sacerdotes y los levitas. Eso lo habíamos visto. Entonces, si alguien golpea la imagen, tiene que golpear la montaña, y ese es el rey del norte también. La separación de la piedra es el proceso de borrado, la eliminación de nuestros pecados de los registros celestiales, que nos capacitan para formar parte del reino de la piedra. Entonces, si no participas de eso, te quedas fuera y eres cortado. Si lo haces
y te separas. Sabemos que ese proceso está teniendo lugar ahora, y no es el momento, ¿no?, de tratarnos mal. El mensaje de la igualdad es solo para otra forma de explicar lo que va a suceder en el día de la expiación, que es cómo vamos a limpiar esa mundanalidad, que es ese barro lodoso, ese fango, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a limpiar esa mundanalidad que se enreda en nuestros corazones y mentes? Y con el fin de prepararnos para entregar un mensaje que es puro, porque nosotros le tenemos que dar un mensaje que es puro al mundo. Es un mensaje dado por mensajeros fieles. Aquí se me acaba la presentación porque ya estamos por terminar. Entonces, así que cuando estás en grupos de chat, tenemos que ser amables. Cuando hables con tus hijos, tu esposa, sean amables. En las escuelas, sean amables. O sea, sean amables con sus profesores. Y los profesores sean amables con sus alumnos. Entre compañeros tenemos que ser amables. Entre amigos, tiene que haber esa hermandad. Quiero que se elimine, no solo de ti la deuda, sino creo que se elimine la deuda entre mi hermano y yo. O sea, siempre hemos hablado de esa prueba, ¿no? Que es, en inglés es como litmus test, que en español es como prueba de fuego. Entonces, si hemos pasado el mensaje del primer ángel o el mensaje del segundo ángel, nuestra prueba de fuego en este momento es la igualdad. ¿Cómo estamos tratando a tus hermanos y hermanas? Esa es la prueba de fuego. Pero la prueba de fuego nos muestra la eliminación de nuestros pecados. Entonces, si pasamos por ese proceso, vamos a terminar como este malvado sirviente que es atormentado por los inquisidores, que es el rey del norte, porque somos parte de la montaña de barro y no somos parte de la piedra. ¿Se dan cuenta? Entonces, en su tiempo libre, hermanos, lean Salmo 51. Aquí vemos que David oraba para que se borraran sus pecados y él había hecho cosas horribles. Incluso cuando él muere, David, también podemos ver ese efecto de onda que él deja, ¿no?, en toda su familia. Y así que échenle un vistazo a Salmo 51. Los transgresores que no se convertirán mientras tengamos barro en nuestros pies, eso no puede suceder mientras seamos un siervo malvado. Así que todo esto es parte del proceso de prepararnos para llevar un mensaje final de advertencia a un mundo que está esperando escuchar. Así que aquí termina mi presentación. Espero que hayan podido comprender esta parábola y este proceso de limpiado de pecados, de nuestros pecados, cómo queda en los registros de los libros, pero no es limpiado hasta que llega ese punto, ¿no?, en el tiempo. No es borrado en el mismo momento. Es un proceso. Y lo hemos comparado y lo hemos visto con la parábola de los deudores. ¿Hay alguna pregunta, hermano? Aquí ya vamos a cerrar. Amén a este estudio porque me aclara muchas dudas. Amén. Y estoy muy agradecida con el Señor por esta bendición. Amén, hermano Raquel. Gracias, hermano Marcel, porque ha sido instrumento del Señor. Amén, gracias, hermana Raquel. Hermano Matías, ¿querías comentar algo? Ah, sí. La iglesia es la montaña, ¿no? Según la parábola de Daniel 2. Y la iglesia es cortada, ¿no? Y sale una piedra que somos nosotros. Correcto. Pero esta montaña está hecha de barro y arcilla pura. Y según la parábola del alfarero, de alguna manera ese barro está deformado o algo así. Sí, se tiene que volver a crear. Se estropea. O sea, esa piedra, ¿qué va a hacer el alfarero con el barro? Pero no es el barro que quedó mal, fangoso, lodoso, que es la montaña, ya no sirve, entonces es cortada. Lo que queda bueno es la piedra. La piedra se tiene que volver a formar ¿en qué? En lo que era anteriormente, que era una montaña. Porque nosotros hemos visto que el reino de Dios es representado por una montaña. Y si se la piedra, que es esa parábola que da Cristo, que es Pedro, ¿no? Son los discípulos que son arrancados de esa montaña, que es el reino de la nación judía. Era el pueblo de Dios, pero en un momento dado ya no son más, si no se le da
el mando a los discípulos. Entonces, fíjense qué interesante, que empieza como montaña, queda como piedra y volvería otra vez a ser una montaña. Pero ya tiene que ser una montaña que no tenga ¿qué cosa? Que no esté lodosa, que no esté fangosa, que ese barro no se deshaga, o sea, necesita Sin pecado. ser sin pecado, tiene que ser vuelto a moldar. Ese alfarero tiene que darle forma y dejar que no, digamos, esa vasija no se rota. Si lo fuéramos a ver como una vasija, esa montaña, ese barro tiene que amoldarse de una forma que retiene el líquido, exactamente. Hola, Sí, hermana. perdón, hermano Marcel, es que tenemos la siguiente presentación del otro hermano Vale. y después tenemos la traducción del anciano Parminder y tiene que ser muy puntual porque si no, no va a haber el cupo para ingresar a la sala de él. Listo, Entonces hermana. va a disculpar. Vamos a hacer una oración y terminamos. ¿Alguien que quiera hacer la oración, hermanos? Si no, la hago yo mismo. Bueno, yo la puedo hacer si les Vale, parece. hermana.